Hermanos, en la palabra también te vas a gozar, ¿ya? Que papá Dios en esta noche nos va a hablar. ¿Cuánto quiere que le hable, hermanos? Permítanos a nuestro pastor. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, hermano, buenas noches en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Muy bien, después de poder alabarle al Señor, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a aprovechar el tiempo. Gloria al Señor. Poco nos hemos pasado. Vamos a controlar eso, ¿ya? Gloria a Jesús. Tomamos nuestras Biblias y vámonos al tema para poder, gloria al Señor, hoy recibir la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. Hoy día va a tocar un tema, gloria a Jesucristo. Gloria al Señor, muy hermoso. Quizás este tema es de verdad para poder pensar, porque a veces cuando hemos estado nosotros, hermanos, todavía sin conocer la palabra del Señor, quizás por ahí te habrás cruzado con un predicador que asimilo que en su buena voluntad de traerte al Evangelio te haya dicho: ven a Cristo y se te va a acabar tus problemas. ¿Sí o no? Quizás en la buena voluntad de querer traerte los caminos del Señor, porque es el camino más correcto que hay. Gloria al Señor. Pero quizás hasta uno mismo, quizás en algún momento nos ganó la palabra y decir, vecino o a la familia: ven a Cristo, ya no vas a tener problemas, ya no te vas a enfermar, ahí en la iglesia ya vas a estar sanito. Gloria al Señor. Los problemas, quizás, hermano, no vas a tener problema económico, nada. A veces yo personalmente, a veces, hermano, quizás también haber predicado así en algún momento. Pero lo que la Biblia nos dice es de que el creyente, el Hijo de Dios, nosotros vamos a pasar pruebas, dice. Aleluya. Ese hermoso versículo dice: en este mundo tendremos aflicción. ¿Qué es aflicción? ¿Es bonita la aflicción? No. Uy, hermano, la aflicción, ¿cómo viene? A veces inesperado. Estás ahí bien y de repente vino un problema y te derrumbó. Aleluya. Una noticia mala. ¡Wow! Una vez estábamos así nosotros en la casita, a la madrugada, suena el celular. Cuando suena el celular en la madrugada, uy, hermano, nadie quiere recibir noticia ni llamada en madrugada, ¿no? Llaman, y era el pastor Carlos. Había recién dado a su pequeñita, había dado a luz. Su esposa estaba en el hospital y llega la noticia. Él me llama desesperado, hermano, llorando, me dice: ha muerto mi hija. En ese momento, hermano, yo me recuerdo que estaba en el camarote, muchacho, soltero ahí todavía, estaba ahí. Abajo estaba mi madre, mi papá. Le dije la noticia y ellos gritaron, hermano. Y ese momento fue un caos terrible. Aleluya. Ahora tranquilo, ¿no? Pero en el momento es fuerte. ¿Uno preveyó ese momento? No. ¿Uno quiso que eso le pase? No. Pero ¿por qué me pasa? Si yo soy creyente, soy cristiano, estaba andando en pecado, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Aleluya. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción. Pero dice él: confiad que yo he vencido al mundo. Aleluya. El problema va a venir cualquier momento. Que tú estés en la iglesia, que tú estés alabando a Dios, no te da la certeza ni la seguridad de decir: yo no voy a pasar momentos difíciles. Aleluya. Te va a tener que pasar en algún momento. La pregunta es: ¿qué hago cuando venga la prueba a tocar la puerta en mi vida, en mi corazón? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo reaccionar cuando venga la prueba a mí? Eso es lo que debemos nosotros ahí preguntarnos. Aleluya. Porque la prueba vendrá para todos, pero no todos reaccionaremos de la misma manera. Algunos se desesperan, algunos, hermanos, no aguantan,
algunos desfallecen, algunos abandonan, porque sabemos que la prueba no es fácil. Amén. Aleluya. Pero la Biblia, ¿qué cosa dice? La Biblia dice que la prueba que el Señor permite que llegue a nuestra vida no va a ser mayor que tu fuerza. O sea, la prueba no va a ser mayor de lo que tú puedas resistir. Aleluya. Si te ha venido un problema de los duros en tu vida, y si Dios lo ha permitido, es porque Él sabe que tú puedes soportar. Ha mirado tu capacidad, quizás al límite. Para que me entiendas, quizás el peso que tú puedas cargar así como ser humano puede ser un peso, hermano, el más fuerte. Quizás aquí el que ha comido bien, el que está con las menestras, con la verdura, la fruta. 100 kilos. Y Dios no te va a poner un peso de 120. No te va a poner. Él sabe que tú puedes resistir los 100, te va a dar los 100 kilos a ver, gloria a Jesucristo, ¿no? Cómo actúas. Pero no te va a poner sobre el peso que Él sabe que tú no puedes aguantar. Aleluya. La prueba nos va a venir a todos, amados hermanos. Vamos a ser probados, dice, como el oro, como la plata. Y para que el oro alcance el nivel de grado, para que pueda ser formado el oro, hermano, a la medida, gloria al Señor, del que lo está, hermano, gloria al Señor, pues trabajando, tiene que entrar en una alta temperatura para que pueda ser, hermano, recién formado a la imagen que aquel hombre quiere, hermano, gloria al Señor, trabajar aquel oro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la prueba que nos va a llegar a nosotros va a tener que movernos un poco. Aleluya. Va a tener que hacernos un poco sentir. Y no quiere decir que estés en pecado, porque puede venir aun cuando tú estás en el apogeo, aun cuando estás en el ministerio levantándote fuerte, aun cuando estés ganando miles de almas, puede venir la prueba. Y no quiere decir que tú estés en pecado, porque esa es prueba. Aleluya. La prueba viene de Dios. Amén, hermano. Dios lo permite, la prueba. El gran ejemplo ahí es el siervo Job. Job fue probado por Dios. Él fue íntegro, él fue recto, él fue temeroso, él fue perfecto. Aleluya. Wow, hermano. ¿Y fue probado? Sí. Tú eres perfecto. Yo me miro al espejo, Señor. No, me falta. Recto, ahí estamos, Señor, caminando a la rectitud. Entonces, no somos mejor que Job, ¿verdad? Todavía nos falta. Entonces, ¿seré probado? Por supuesto que sí. Aleluya. ¿Qué más dijo Jesús? Jesús dijo, si esto hacen del árbol que es fuerte y verde, ¿qué no harán de ustedes las ramitas? ¿Qué no harán de ustedes? Entonces el Señor nos estaba ya preveyendo para, hermano, para nuestra vida espiritual, que vamos a pasar pruebas. Aleluya. En este mundo. Gloria a Dios. Las pruebas que Dios va a permitir que pasemos. Ahora Santiago capítulo 1. No sé, hermano, por qué quizás Dios ha permitido que compartamos este tema, porque gloria a Jesucristo, estos días veníamos pidiéndole al Señor. Yo ya lo tenía esto escrito, gloria al Señor, ya un tiempito atrás. Pero siento que el Señor, si quiere hacer algo con nosotros, nos va a hacer pasar pruebas. Y si tú no estás prevenido para eso, aunque no lo estés, te lo va a enviar. Pero Dios es bueno, que antes que te envíe, te anticipa siempre. Te habla siempre por medio de alguien. La prueba puede formar muchas cosas. La prueba, hermano, la prueba forma el carácter del hombre, de la mujer. La prueba nos forma, la prueba no es fácil, no es sencillo, amados hermanos. Va a haber momentos donde el Señor nos va a probar, a ver cómo está nuestra conducta, nuestro carácter, a ver si de verdad cuando oramos le decimos de corazón, Señor, utilízame. Y el Señor escucha, dice la oración. Entonces, si te escucha, te dice, entonces, hijo mío, yo quieres que te utilice, hija, quieres que te utilice. Entonces, déjame probarte. Y en la prueba vas a detectar tus defectos, tus errores, tus debilidades.
Vas a comenzar a ver en ti lo que no es agradable ante Dios. Y si tú has venido con ese corazón, le dirás: Señor, entonces sácame lo que no te agrada de mí. Lo que no te gusta, sácalo de mí. Para que Dios te entregue un hermoso ministerio, un talento, un don, primero tiene que tratar con tu carácter, moldear ese carácter, tu vida, tu personalidad. Él lo quiere tener, gloria al Señor, de su agrado. Entonces, ¿de qué manera el Señor obra? Poniéndote en las pruebas, en las luchas. Y ahí es donde Él va a ver de ti. La pregunta es, amados hermanos, ¿será acaso que Dios le gusta que sus hijos lloren? No. Amados hermanos, ¿acaso le gustará? Yo he visto a mi madre llorar muchas veces por las malas decisiones de nosotros, sus hijos, de mis hermanos, de mis hermanas. He visto cómo ha llorado mi madre, he visto cómo mi padre ha derramado sus lágrimas, aún siendo varón, en los momentos difíciles de nuestra familia. Hemos pasado momentos muy difíciles, hermano. Gloria a Dios. Pero yo he visto que, hermano, ha derramado sus lágrimas ellos. Y yo he visto el amor que ellos, hermanos, de ellos han salido para cuando incluso sus hijos, amados hermanos, que éramos nosotros, a veces, hermano, estábamos mal. Me recuerdo que una vez estaba en la mesa comiendo con una prueba terrible en mi corazón y no aguanté las lágrimas, y vi a mi madre, a mi padre consolarme con lágrimas también en la misma mesa conmigo, y yo pude ver ahí, gloria a Jesucristo, amados hermanos, el amor de ellos hacia mi persona. Y yo me pongo a pensar eso, pequeño ejemplo, ¿cómo no será nuestro Padre Celestial cuando te ve derramar tus lágrimas en el momento difícil de tu caminar, en el momento difícil de tu vida? ¿Acaso Dios pasará por alto ese momento duro que tú estarás pasando? No, porque Dios tiene corazón, porque Dios ama, porque Dios siente, así como tú sientes. Dios también te siente cuando tú pasas un problema, una lucha, una dificultad. Dios también siente. Aleluya. Pero Él sabe que es necesario Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. que la pases. Es necesario a veces ser probados. Y la prueba va a venir de diferente manera. No te va a venir avisándote. Aleluya. A veces la prueba te va a venir en una enfermedad. Santo. A veces la prueba te va a venir con la familia que no conoce a Cristo. La prueba te va a venir, gloria al Señor, con el que no está buscando al Señor. Porque también dentro de la iglesia, también las pruebas van a venir muchas veces a nuestra vida, con los que no estamos buscando a Dios. Y Dios a veces en ese proceso nos va a hacer a nosotros acordarnos de Él, doblando, hermano, llorando en su presencia. La prueba va a venir de diferente manera. Aleluya. Vamos a ver qué dice, gloria a Jesucristo, Santiago capítulo 1, un versículo muy conocido. El tema, hermano, que esta noche el título que tengo es: cuando la prueba toca mi puerta, cuando la prueba toca mi vida, ¿qué puedo hacer? Santiago 1 dice, versos 2 y 3, hermanos míos. ¿A quién le está hablando, hermano, gloria a Jesucristo, el siervo Santiago? A nosotros, a sus hermanos, a la iglesia. O sea, Él está dando la certeza y está afirmando por el Espíritu Santo que la iglesia va a pasar pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo van a venir las pruebas? De muchas maneras. Diversas quiere decir varias. Varias formas. Si solamente nos dijera, amados hermanos, quizás el Señor, que la prueba va a venir por el ámbito espiritual, ahí estaríamos quizás buscando solamente, pidiendo que Dios tenga misericordia y que nos ayude. Pero no solamente, dice diversas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser también por medio de una enfermedad. Aleluya. Y esa es la que golpeó fuertemente al apóstol Pablo, la enfermedad. Hermanos amados,
Si muy aparte sabemos el orgullo que era el apóstol Pablo, un hombre orgulloso en el ámbito religioso, porque era un hombre conocedor de la ley. Él incluso da certeza de sus palabras y dice: yo no soy cualquiera, yo vengo de la rama de la religión de los fariseos, y soy fariseo de fariseo. Como que cuando uno dice que soy católico hasta los huesos, ¿verdad? Hasta lo profundo. Pues ahí está Pablo diciendo eso. Yo soy fariseo y fariseo de fariseos. Aleluya. Pero eso a mí no me ha hecho encontrar la verdad. Cuando él entendió que la luz que le seguía él era Cristo y se le apareció, y cuando Jesucristo se le manifestó a él, amados hermanos, él entendió que todo lo que él era y todo lo que él había alcanzado en el mundo terrenal y en el conocimiento, hermanos, no servía para nada. Pero Dios tuvo un trato especial con él. Y ese trato especial le ayudó a ser el hombre de Dios, el siervo de Dios, no el gran siervo de Dios. Esa frase está errada, hermano. Cuando tú ves a alguien que es muy utilizado o muy utilizada por el Señor, no le digas el gran siervo de Dios, solamente es el siervo o la sierva de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque en esa frase, hermanos amados, gloria a Jesucristo, el único grande es Dios. Aleluya. Y nosotros, dice la Biblia, solamente somos siervos. ¿Verdad? Amén. Entonces esa gran frase del gran siervo de Dios no existe. Porque ya solamente en esa frase le has dado más gloria al hombre que a Dios. A santo. El gran siervo de Dios, solamente Dios. Le he dado más gloria al hombre. Entonces, hermano, para que él alcanzara a ser ese siervo del Señor Jesucristo que había mirado en él, en Pablo, tuvo que tratar con su carácter de Pablo. Tuvo que hacerle pasar pruebas. Aleluya. ¿Acaso era fácil? Si Pablo tenía todo en la religión, le pedía permiso para ir a arrestar a los hermanos, a los creyentes, a los que hablaban, gloria al Señor, de Cristo. Y le daban el permiso porque él era un hombre influyente, tenía autoridad, tenía cargo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces cuando le daban el permiso, él iba, los arrestaba, los hacía. Pero ahora, cuando el Señor se le presentó, ahora él iba a ser probado. Y la palabra profética que fue lanzada sobre su vida fue que ahora él va a ser testigo de todas las cosas que tendrá que padecer por causa de mi nombre. Era una palabra profética que Jesucristo le iba a pasar pruebas a su vida. Santo. Lo iba a formar. Ya quiero, hermano, ir haciéndote este tema para que entiendas que cuando la prueba viene es una oportunidad para que tú crezcas. Cuando viene un problema, claro, dependiendo de cómo lo miras, ¿sí o no? Cuando viene un problema, lo miras como un problema, es un problema, pues. Pero cuando lo ves al problema, a la dificultad, como una oportunidad para que crezcas espiritualmente, no lo vas a ver como un problema. Aleluya. Lo vas a ver como un peldaño. Santo. Y tú vas a decir: si yo paso esta prueba, si yo aguanto esta prueba, voy a poder crecer espiritualmente. Aleluya. Santo. ¿Cómo lo estás mirando el problema? ¿Cómo lo miras? Por eso ya te tocó el problema, ahí está. Ya te tocó la puerta, ahí estás con el problema dentro de tu vida. Estás con enfermedad, problema matrimonial, problema con los hijos, problema, gloria a Jesucristo, hermanos, en el trabajo. Ya tienes dentro de ti el problema. Ahora, ¿cómo lo miras el problema? ¿Cómo estás reaccionando? Porque el Señor ya te anticipó hace 2000 años atrás que ibas a pasar pruebas. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el problema está que, gloria a Jesucristo, a veces queremos, gloria a Jesucristo, que todo sea rápido. Pero a veces para moldear este carácter, que tú sabes que es difícil de moldear, este carácter que a veces, hermano, gloria a Jesucristo, cuando está en su buen momento es bien bueno. Pero cuando se reniega, tú sabes cómo es tu carácter. Te desconoces, ¿sí o no? Santo. Tú sabes. Y para que Dios moldee este carácter, ya te imaginas el tipo de problemas y de pruebas que te va a llegar. Santo. Uy, hermano, te va a hacer ranear el Señor. Si tiene el carácter fuerte.
Pablo, hermano, pasaba de luchas y pruebas. Mira, el tema es otra cosa, pero Dios me está mostrando mucho de la vida de Pablo. Pablo, amados hermanos, cuando iba a predicar, lo apedreaban. ¿Tú sabes qué es recibir una piedra? ¿No sabes? Una piedra, hermanos, por predicar el evangelio, y esas piedras le llegaban a Pablo en la cabeza, en la espalda, en todo el cuerpo. Dice que lo dejaban medio muerto. Tanto así, cuando iban a verlo decían: este ya está muerto, ya no hay que hacer nada. Lo dejaron desmayado el cuerpo ahí. Y de repente al momento, creo yo, y estoy seguro que fue el Espíritu Santo que estaba con Pablo, que le dio aliento de vida, hermano, y se levantó. Pablo, sangrado, moribundo, pero se fue, dice, alegre, porque había entendido que lo que le habían hecho era por la causa de Jesucristo. Aleluya. Hermano, iba a otro pueblo, hermano, lo acusaban, lo indicaban como hombre que traía, hermano, gloria al Señor, maldición, que traía cosas que el pueblo no está acostumbrado a oír. Y, hermano, la gente lo indicaban. Era juzgado, era, hermano, gloria al Señor, hermano, mal visto. Y en muchas aldeas no le han dejado entrar a Pablo. Si vemos que Pablo abrió muchas obras, bíblicamente vemos cantidad de obras que él abrió, pero también, hermano, no contamos las puertas que le cerraron a Pablo, los lugares donde lo despreciaron, donde lo botaron como un perro. No era fácil tratar como un hombre que recibía los elogios, con un hombre que recibía aplausos, con un hombre, gloria al Señor, donde le daban reconocimientos. Pasar de la noche a la mañana de todo eso al desprecio, al dedo acusador, donde lo indicaban, donde lo hablaban de él. ¿Tú crees que eso era sencillo para él? No, Dios estaba tratando, estaba golpeando, ¿qué cosa? Su orgullo. Pero el Espíritu Santo estaba ahí tratando en su vida. Y cuando pasaba la prueba, no lo dice la Biblia, pero Pablo era hombre de oración, era hombre de ayuno. Se suponía que ese hombre, cuando acababa todo eso, le daba la gloria a Dios. Es como cuando tú pasas tu prueba, pasas tu lucha que has pasado ya hasta ahora. ¿Qué has hecho? Has doblado tu rodilla y le has dicho: gracias, Señor, porque me has hecho pasar este momento difícil, y le has dado la gloria a Dios. Pablo era lo mismo. Pablo también, amados hermanos, le daba, gloria a Jesucristo, la gloria al Señor en cada viaje que hacía. A veces aún no comía. La Biblia dice que había lugares donde él no recibía nada. ¿Y qué hacía? Proclamaba ayuno. Trató Dios mucho con su carácter. No es que de la noche a la mañana un hombre perverso, un hombre asesino, un hombre duro, una mansa paloma. Aleluya. ¿Cómo es eso? Un amoroso, uno que amaba la obra. ¿Cómo es eso? No, es que tú estás viendo el antes y el después, pero no has visto el proceso. Gloria a Dios, aleluya. Tú no has visto el proceso del fuego. A veces digo: quiero ser como Pablo. Yo quiero sanar a los enfermos. Yo quiero liberar a los cautivos. ¿Qué hombre, hermano? ¿Qué hombre no anhela eso en su ministerio? Por supuesto, esos son frutos de las señales. Pero hay un precio que pagó Pablo. Por eso fue Pablo. ¿Y quién le hizo pagar ese precio? El Señor Jesucristo. Pablo decidió tomar la cruz de Cristo. Y la cruz significa, ¿qué cosa? La cruz significa, amados hermanos, gloria al Señor, el sacrificio que Cristo tuvo que cargar. Ahí cargó todas las maldiciones. Ahí, ¿qué cosa cargó? Todas nuestras dolencias. Ahí cargó todas nuestras enfermedades, todas las cadenas, todo tipo de pecado. Simbolizaba esa cruz. Aleluya. ¿Y a quién le pertenecía esa cruz? No era Cristo, era al mundo. Al mundo entero.
¿Y por qué Jesucristo dice que el que quiere ser mi discípulo y no toma su cruz no es digno de ser mi discípulo? ¿Por qué Jesucristo quería que tomemos esa cruz? Hermanos amados, en el Evangelio hay dos tipos de formas de servirle. De aquellos que toman la cruz y dicen, voy a seguir a Cristo, no importa lo que pase. Amén, aleluya. Si así se levante, el que se levante contra mí, yo voy a servir a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Si mi esposa no quiere servir, yo sigo a Cristo. Si mi esposo no quiere servir, yo sigo a Cristo. Oh, aleluya. Si mi hogar, si mi familia no quiere servir, yo sirvo a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Y la otra manera de servir es servir como uno quiere, a su manera, a su forma. Y ahí, lógico, no vas a encontrar los mismos problemas. ¿Sí? Porque servir a Dios fielmente te vas a volver un estorbo para el diablo. Y el diablo te va a poner sus ojos. Porque mira, a Job nadie lo presentó. No hubo un ángel que dijo, papá, ahí hay un hombre que te ama con todo su corazón. Sino que cuando hubo una reunión en el cielo, mira, para que veas que no vayas a pensar que allá en el cielo, pues, ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alabar nomás todo el día, acá me canso, allá arriba será peor. Hermano, que tú acá lo que ves aquí es tan insignificativo lo que hacemos que arriba te vas a quedar con los ojos abiertos, porque hay mucho por hacer. Aleluya. Y dice que hubo una reunión, una convocatoria de los hijos de Dios. Y entre ellos estaba Satanás. Pastor, ¿y por qué fue Satanás? Porque él es creación de Dios. Dios le ha permitido a él. Para que veas que ese Dios feo que te presentan, ese Dios que no ama, ese Dios tan malo, ¿cómo va a mandar Dios al infierno? ¿Cómo Dios puede ser? No, hermano, ese Dios te presentan. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Aleluya. La Biblia dice que Dios es amor. Y que Dios el Padre entregó, dice, a su Hijo. ¿Quién entregó? Dios el Padre. A su Hijo amado. Para que muriera en la cruz. Eso no lo hace cualquiera. Eso es alguien que tiene amor. Eso es el amor de Dios. Hubo una hermosa convocatoria. Se apareció Satanás. Y hermano, lo que hasta ahorita yo siempre me quedo tan sorprendido es por qué Dios le dijo a Satanás, no has visto a mi siervo Job como hombre, como carne. Y yo pienso, Señor, ¿por qué no te quedaste, papá, en silencio? ¿Por qué no dejaste nada? Quizás él que hable, porque el diablo siempre está mirando. No es que él esté en todo lugar, no, él tiene que comandar bien su ejército para que vaya. Él dice así, un ejemplo, los que están aquí, el diablo, ve y cuídame a Rodolfo, manda un demonio, cuídame a Pedrito, otro demonio, cuídame a otro Luis, otro demonio, cuídame a hermana Chile, otro, y lo manda y el demonio está de lejos, mirando, cómo caminas, cómo andas, cómo hablas, cómo te expresas, cómo vives, y te mira. Mira la información, lo recepciona y va, corre a su jefe. Al feo del diablo. Al bien que le dice, mira, he estado en todo el día. Y ha hecho esto. ¿Cómo sabe el diablo? Porque trabaja así. No es como Dios. Dios dice es omnipresente, que está en todo lugar, su presencia está en todo lugar. Por eso el salmista, ¿a dónde voy a ir? Si en los cielos fuera, tú estás ahí. En las aguas,
Estás ahí uy, hermano. ¿Dónde me podré escapar de Dios? En ningún lugar. Aleluya. Fue y le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón recto, temeroso, perfecto. Gloria a Jesucristo, hermano. La pregunta es que yo siempre decía, Señor, ¿por qué tú fuiste el que le presentaste o el que estuvo ahí para decirle al diablo de que Job estaba viviendo una vida de victoria? Quizás para, como decir, ¿no?, para darle gloria de su nombre, hermanos. Pero miren, Job fue presentado por Dios de esa manera, como cuando uno que sabe que tiene un buen producto, ¿dónde lo pone? En la vitrina. ¿Sí o no? Porque sabes que es calidad, pues, hermano. Sabes que, pues, hermano, lo vas a presentar y, hermano, vas a hablar maravillas de ese producto porque sabes, lo has probado, lo has visto. Y por eso está en el lugar de la vitrina. ¿Dónde nos pondrá Dios hoy? ¿Nos podrá poner hoy en la vitrina o nos esconderá y nos dirá, bueno, todavía a este le falta algunos arreglos, lo voy a dejar en el taller? En el taller del maestro, ¿no? Pero, hermano, eso es lo que a mí mi corazón decía, Señor. Si uno es que no quiere pasar pruebas, pues, hermano. Uno dice, bueno, Señora, aguántate un poquito con las pruebas, deja un momento, estar tranquilo, pero no. Job estaba de lo mejor en su día a día y de repente, ya ustedes saben la historia, Job es presentado por Dios a Satanás y Satanás, que no es tonto ni perezoso, porque Satanás no es perezoso, hermanos. Él tiene su espíritu, ¿sí?, de ociosidad, de sueño, pero él no es perezoso ni dormilón, porque yo veo que hace bien su trabajo. Lo veo. ¿Por qué conocerás al bruto? Dice, al árbol, por su fruto, ¿sí o no? Y no ve que acaso en las iglesias están hermanos desfalleciendo, los hermanos como que, entonces hay alguien que está haciendo su trabajo. Entonces, nosotros también hay que hacer nuestro trabajo. Aleluya. Hermano, y Satanás dice, pero tú, ¿cómo es que Job no va a ser así si tú acaso lo bendices de balde? ¿Acaso lo que él está pasando, todo lo que tiene, acaso no es porque tú le das? Pero quítale ahora. Quítale. Y vas a ver que va a blasfemar en tu misma presencia. Blasfemar quiere decir maldecir. Negar, que hablar de Dios malo, eso es blasfemar. Aleluya. Y la Biblia dice que Job fue probado. Ya sabes la historia, de qué manera, siervo tras siervo, con mala noticia. Pero termina ese verso diciendo, aún con todo eso, Job no pecó contra Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que tú me entiendas algo, hermano. Vamos a ser probados. Yo no quiero que te asustes. Puede venir enfermedad. Puede venir muchas cosas. Hermano, a veces, hermano, es difícil. Difícil, es duro a veces. Pero tenemos que armarnos de valentía y no permitir que nada nos desaliente, no permitir que nada nos desanime, sino que todas las cosas que nos estén pasando, le demos la gloria al Señor y las gracias al Señor, aún por lo malo que nos pueda estar pasando. Y decirle al Señor que nos ayude a poder soportar aquella prueba. Santo. No que te la quite. No le digas al Señor, quítame, Señor, esta prueba. No le digas, Señor, Padre mío, saca de mí, ya no aguanto. No, puedes aguantar. Pero yo estoy seguro Aleluya.
que Dios no te va a desamparar en el momento más difícil que tú puedas estar pasando, yo te digo, hermano, agárrate fuerte de Dios. Porque si tú quieres que esta obra crezca, vas a pasar las luchas y las pruebas, quieras o no quieras. Amén, aleluya. Yo ya me veo pasando muchas pruebas, muchas luchas de aquí a un futuro. No lo veo, al contrario, lo diferente. El otro día nos juntábamos con el pastor Carlos, el pastor David, y no puedo negarlo. Me alegro mucho que la obra poco a poco estemos escalando. Que los obreros poco a poco estén trabajando y estén tomando empeño en la obra de Dios. Pero Aleluya. hay un espacito aquí en el estómago que se forma, porque entiendo que así como la iglesia crece, vamos a pasar pruebas. Gloria a Dios. Y no sé de qué manera las pasaremos, pero tenemos que estar ahí preparados Gloria a Dios. para poder superarlo, Gloria a Dios. para poder pasarlo. No importa, quizás no te aseguramos que no vas a llorar, no te aseguramos que no va a ser nada fácil, pero lo que sí te podemos asegurar es de que hay alguien que va a estar Amén. contigo, que va a estar a tu lado, y que es el único que te va a poder dar ese abrazo que tú necesitas, que viene el abrazo del mismo Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y ese es el amigo Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque Jesús dijo, a ustedes, hermanos, hijos míos, a ustedes les conviene Que yo me. que yo sea levantado, que yo me fuera, Aleluya. Dios. porque vendrá el Consolador y Él los consolará. ¿Por qué dice consolador? El que consuela. ¿Por qué? Wow. Ya Jesucristo nos estaba diciendo que íbamos más adelante a pasar momentos de prueba. Y que el Espíritu Santo nos iba a consolar. Santo. Aleluya. Por eso creo que cuando hemos estado pasando momentos difíciles, yo sé que muchos hemos derramado lágrimas, pero no hemos estado solos. Amén. Aleluya. Ha estado siempre el Espíritu Santo, Amén. Gloria a Dios. animándonos, levantándonos, consolándonos. Porque aquel que venía con una palabra de aliento para tu vida era el Espíritu Santo, que había tocado su corazón para darte esa palabra que necesitabas. Aleluya. Porque el Espíritu Santo, amados hermanos, no ha venido a traernos juicio, sino a poder enseñarnos, a poder levantarnos, a amarnos, a entender que en este camino, en la casa de Dios, en la iglesia, tenemos que nosotros, amados hermanos, estar presto a levantarnos unos a otros cuando pasamos diversas pruebas. El Señor le dijo que ustedes van a aprender a llorar y llorar con los que lloran, y van a reír también con los que ríen. Va a haber tiempo donde quizás vamos a derramar lágrimas, pero va a estar el Señor ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Mira que hermano, ni el tema podemos desarrollar, gloria a Jesucristo, porque el Señor te pide aquí, según Santiago, que tengas por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Santo. Aleluya. Y yo a veces, como les digo, si esto fuera por mente humana, nos perdemos aquí. No hay lógica. La psicología se pierde, por eso que acá en la iglesia no necesitamos psicólogos. ¿No, hermano? ¿Por qué? Porque ¿cómo tú puedes sentirte bien cuando estás pasando un momento difícil? ¿Eso es lógico? Eso es ilógico. ¿Cómo te vas a alegrar cuando viene a ti y te dan una mala noticia? Eso es ilógico. Para la gente. Pero las cosas espirituales son diferentes a las terrenales. Amén. Aleluya. Y cuando el Señor te dice, gloria al Señor, que tienes que tener por sumo gozo cuando te encuentres en diversa prueba, las palabras desarrolladas, sumo,
Para entender, amados hermanos, significa grande. La palabra sumo significa enorme, máximo. Entonces, esto se acomoda a la vida de Job porque él pasó prueba grande. Él pasó prueba difícil. Él era millonario, hermano. Hombre que tenía mucho dinero, demasiado dinero, animales tenía por miles. ¿Tú sabes que tener, hermano, 1000 ovejas nomás? ¿Cuánto cuesta una ovejita? ¿Quién sabe? Oveja, según tamaño, 300, 400, 500, 200, según el tamaño. Ponle 200 soles. 1000 ovejas. Ni siquiera dice 1000 porque dice 7000. ¿Tú sabes qué era tener un camello allá en el desierto? Camello tener un carro, hermano. Y él tenía muchos, miles. Y venía la prueba y venía y le decía: Job, ha venido los malhechores, han matado a todos los siervos, han llevado todos tus animales, solamente he quedado yo y he venido para avisarte. Una noticia, ¡brah! Hermano, dice que en la Biblia ni bien terminaba de hablar ese siervo, venía otro. Y los otros animales. Y la casa con los hijos adentro, muertos todos. Tenía 10 hijos. Los 10 hijos murieron. Y todo venía en el mismo día, en el misma hora, en el mismo momento, noticia tras noticia. Ahí es lo que yo entiendo cuando dice sumo, máximo, al borde, ya al límite, donde ya tus fuerzas ya no, como se dice, es el tope, ya 100% de tus fuerzas. Ya donde la humanidad llegó al límite y lo único que podría salvarte es la deidad de Dios. Cuando la humanidad se acaba, cuando la humanidad te dice no se puede, cuando te dan el veredicto final, es el no, ahí entra recién lo otro. Gloria a Dios. La esperanza, lo sobrenatural, lo último. ¿Quién es? Dios. Hermano, quizás ahorita no estarás pasando prueba porque a algunos le veo bien sonriente, ¿no? Bien alegre le veo. Algunos, yo sé que algunos sí. Pero abrázate esta palabra para cuando un día venga la prueba. No te dejes intimidar por la prueba. No te dejes atemorizar por la prueba, sino agárralo, como dice hermano, esta frasecita me está gustando. Agárrale al toro por las astas. Si te vas a poner a pensar qué hago, cómo hago, mira, ya estoy mal, ya estoy destruido, ya el médico me dijo que no me voy a sanar, ya estás perdiendo tu batalla. Aleluya. Agárrate de Dios, no importa, hermano, de verdad. Algunos dirían, tú eres el menos indicado para hablarme porque estás pasando pruebas. Sí, la estoy pasando, pero siento que esta palabra es tanto como para ti que para mí mismo. Aleluya. Que esto me llena de fuerza y me llena de valentía porque estoy seguro de que Dios tendrá el control de mi vida si yo decido pelear. Si yo decido pelear. Y sí, a veces el que está pasando la prueba en el momento, le es difícil aconsejar a otro. Es muy fácil aconsejar cuando ya la pasaste. Ahora nos reímos, a veces les cuento, nos reímos de cosas que ya pasé, pero en su momento lloré, en su momento me costó, en su momento, hermano, hasta quise abandonar. Porque es así. La prueba no es fácil, la prueba no es sencillo. Cuando la Biblia te dice por sumo gozo, te está diciendo que tengas el gozo máximo, el gozo más grande de tu vida. Tienes que demostrarlo en tu prueba. Aunque el mismo hermano infierno te esté esperando ahí en tu casa, o alrededor de tu casa, en donde sea, hermano, pero tú tienes que ir, hermano. Esto no solamente se trata de positivismo, por eso. Porque el positivismo es una cosa, pero el ser hijo de Dios
hija de Dios con fe es otra. Aleluya. Porque tú acreditas 100% a Dios todo. Y que si no fuera por Dios y gracias a Dios, y es Dios quien nos ayuda a resistir. Porque el positivismo tiene límites, pero la fe no. Amén, hermanos. La fe es, hermano, duradera. La fe traspasa. Entonces, cuando la Biblia me dice que yo tenga por sumo gozo, que quiere decir cuando venga la prueba, cuando un día vayas a chequearte así de la nada, puede ser y te digan, mira, ¿sabes qué? En este chequeo te hemos detectado, tienes cáncer. Santo Dios. Santo Dios, de verdad eso es impactante, hermano. Y tú dices lo primero, wow. Pero hermano, si hay algo que estamos seguros, que la Biblia dice que nada nos podrá separar del amor De Cristo. ni la vida ni la Muerte. ¿Y qué cosa es el cáncer? Muerte. Muerte. ¿Te podrá separar del amor de Cristo entonces el cáncer? No. Y ese es un estudio amplio, hermano, acerca de eso, porque a veces Dios ha mandado enfermedades a hombres solamente para probarlos. Santo. Para probarlos. Y algunos no resistieron la prueba y se murieron con su enfermedad. Santo. Y hay otros que los ha sanado. Yo conozco a un hombre que Dios lo ha probado, amados hermanos, 5 enfermedades incurables. Incurables, amados hermanos. Dios le habló a él, yo te voy a traer 5 enfermedades incurables. Y hermano, para que Dios hable, hay que ver también que eso sea cierto, Señor. Pastor, ¿cómo sabes que eran 5? Hermano, yo estaba con ese hombre. A pura dieta, hermanos. Como, hermano, comía algo y el estómago. Cáncer al estómago. Gastritis. Varias enfermedades terribles. Y todo era una prueba. Porque cuando terminaba de pasarla, pasaba de esa prueba y pasaba a la siguiente enfermedad. Santo Dios. Ya se cumplía, pero ahí lo que el Señor decía, si Él ha dicho que voy a yo sanarte, voy a liberarte, porque todo esto es una prueba. Entonces, si Dios ya te ha prometido y te ha dicho, el problema es creer. El problema es creer. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Cuando tú pides dudando, dice, ni siquiera piensas que lo vas a recibir y ya perdiste. Si estás dudando. Entonces yo dije, wow, no sé a qué capacidad, por qué Dios me está permitiendo haber caminado con esos hombres de Dios, haber estado a aprender de ellos. No sé si más adelante un día el Señor me diga, mira hijo, ahora te toca esto. Para acabar, porque ya no me queda tiempo. Termino con esto. Otro día vamos a desarrollar esto, pero para acabar. El evangelista G. Ávila, conocido hombre del Señor, muy utilizado, temeroso. En gran manera Dios lo ha llevado en diferentes países. De verdad es un ministerio que yo admiro bastante y aprendo hasta el día de hoy, aunque ese hombre ya está en la presencia del Señor. Pero un día fue probado. Un día fue probado. Fue probado en el ámbito familiar. Porque la Biblia dice, vendrán diversas pruebas. Puede ser físico, contigo mismo. Puede ser familiar, con tus hijos. Puede ser, ¿qué cosa más? Ámbito, hermano, de sanidad, en lo que es cuerpo corporal, una enfermedad. En el ministerio, muchas cosas. Muchas cosas. Él fue probado con sus hijas. 3 hijas. Tenía. Te digo tenía porque han muerto 2. Y una tiene. ¿Qué sucede? Este hombre, ganador de miles de almas. A nivel mundial, hermano. Ha llegado a los 4 continentes. Testimonio poderosísimo.
¿Y Dios prueba a esos hombres o no los prueba? Amén. ¿O tendrá preferido el Señor? No. Hermano, si yo veo entre Job y Ávila, no veo muy lejano esa vida. No lo veo muy lejano. Porque las características que tiene ese hombre, nunca se le vio involucrado en algo ilícito. Y es que guardó el testimonio. Pero vamos para terminar, ¿qué le pasó? Un día estaba predicando y había tenido una gran cruzada en Bolivia. Y se había encontrado con su hija en Bolivia, y su hija era del Señor de encontrarse, y se encontró y oraron y conversaron. Su hija muy amorosa lo abrazó, papá y hermano, qué precioso. Cuando se va, su hija ya tenía a su esposo, y en el momento, gloria al Señor, que ellos deciden retirarse de la iglesia para irse a otra iglesia a congregar. Mira, por eso que estas decisiones son tan delicaditas. No es que hoy día estoy aquí, me voy para allá o me voy al otro lado. Son tan delicadas estas decisiones Amén. de la iglesia, de congregar en un lugar y de tener a un siervo o un pastor. Su hija decide irse sin pedir dirección a Dios, siendo ellos, mira, hermano, por eso te digo, yo cuando escucho eso, a mí me tiembla la piel de gallina, porque digo, ciertos hombres que son, pero hermano, muy utilizados por Dios, hermano, a veces cosas así pasan por alto. Santo Dios, yo digo, Señor, aquí hay que tener ojo en todo lado, adelante, atrás, los costados, para mantenerse firme en la voluntad perfecta de Dios. Hermano, deciden retirarse a otra iglesia y comienzan los problemas espirituales. La hija comienza a dejar de ir, el hombre también se enfría, el hombre se comienza a volver violento con su hija o con su esposa, o hija de Ávila. Comienza a golpearla. Se enteraron los siervos y Ávila, su esposa, se enteraron, comenzaron a orar, comenzaron a ayunar, a interceder, a pedirle a Dios. En ese momento, amados hermanos, pasaban, ya dejaron de congregar. Los problemas eran terribles, amados hermanos. Había separación ahí. Y de repente, un día que el hombre viene y se oculta, amados hermanos, en el cuarto de los hijos, gloria a Jesucristo, de ellos, y de repente, amados hermanos, dice que salta como un animal violento sobre la hija y comienza a darle de cuchilladas y lo mata. Lo mata de cuchilladas, amados hermanos, a la hija. Terrible. Aquel hombre estaba en la misma cruzada y tenía que seguir para adelante, amados hermanos. Algunos pensaron que iba a cancelar la cruzada que él tenía de predicar, porque quizás como hombre hubiéramos comprendido eso, hubiéramos entendido eso. Pero Dios, wow, es tan difícil. De repente, amados hermanos, ese hombre se mete a ayuno, oración, porque su corazón estaba ahí. ¿Por qué, Señor, ha pasado esto y de la forma que ha pasado? Porque aquí no estamos cualquiera, aquí estamos tus siervos y estoy predicando, pero aquí tu hija, ¿por qué murió de esa manera? Y se metió a ayuno con el Señor para entender por qué pasó eso. Y una vez que Dios le hizo entender el propósito, comenzó luego a levantar ayunos por su yerno, el que le había cuchillado a su hija. El mismo asesino de su hija comenzó a hacer ayuno por él para que Dios salvara su alma en el mismo momento. Mire esa capacidad para resistir. Esa capacidad, en vez de maldecir, bendecir, porque eso es lo que nos llamó Dios. Quizás nosotros lo tendríamos marcado de por vida, aunque quizás no lo odiáramos, pero no tendríamos ningún tipo de relación. Pero ese hombre se metió a ayuno para salvar esa alma. Santo. Y Dios le dijo, esa alma es para ti. Hermanos amados, la prueba no termina ahí, porque este hombre no solamente fue probado en eso, tuvo otra hija más que falleció siendo una sierva evangelista de Dios y que falleció en un accidente.
automovilístico, un carro que se estrelló. La pregunta es, ¿qué capacidad por eso? Y él una vez le dijo al Señor, ¿por qué es que se permitió esto? Y de la manera que sucedió, de la manera que acuchillaba. Y la respuesta le dice el Señor, a que este siervo del Señor le dice, cada acuchillada que aquel momento ese hombre le daba, no era él, era el mismo diablo que quería hacerte daño a ti, pero no encontraba ni una puerta abierta. Gloria a Dios. Aleluya. Pero encontró una puerta abierta en tu hija. Una puerta abierta. Una puerta abierta. Que aunque lo salvó su alma, la manera que murió, hermano, fue terrible. Ahora, aquel hombre entendió que ese era la prueba más difícil de su vida. Hermano, yo creo que ese audio usted lo puede encontrar en el internet. Usted lo va a escuchar mejor, precioso. Pero la realidad es esto. Hay que estar preparado, hay que estar listo. Quizás tú dirás, yo esa prueba no podría resistirlo. Yo también lo dije. Esa prueba de aquellos siervos no podría yo resistirlo, quizás, Señor. Pero el Señor sabe de qué manera y de cómo probarnos. Él sabe cómo. Él sabe cómo. Así que si la prueba viene a tu vida, no lo veas como una dificultad. Míralo como una oportunidad de crecer para levantarte en este ámbito espiritual. Porque ese es el propósito de la prueba. Que tú seas levantado, que tú seas, gloria al Señor, aleluya, preparado para el tiempo difícil. Y un día, cuando tú ya hayas pasado la prueba y estés quizás ante otras personas, tú serás el testigo del Señor. Tú serás el testigo vivo del Señor. Y anunciarás el mensaje que tú has tenido otras vidas. Y vas a ver que hay muchas personas que están pasando tus problemas y necesitan a alguien que ya las haya pasado o necesitan una palabra de aliento. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Culminamos al Señor con 3 glorias al Señor y que Dios nos ayude. Si estamos pasando un momento difícil, un momento de prueba, no te acobardes. Ora más. Busca más a Dios. Rompe todas esas ligaduras, rompe todas esas cadenas con ayuno, con oración, con palabra de parte del Señor. Y yo estoy seguro que Dios no te va a dejar solo. Agradecemos al Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, amado Dios de la gloria. Bendito Padre, bendecimos tu nombre, amado Dios. Tuyo es la gloria, tuyo es la honra. Señor, ayúdanos, prepáranos y adiéstranos en medio de la prueba, de la lucha que tú has permitido. Gracias, papá, lo bendigo a tu pueblo y bendigo esta poderosa palabra en el nombre precioso de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Dios bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar. Amén, hermanos. ¿Cuántos se han oído la palabra? Amén.